estaba recagado. Que me dejen romper los huevos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora a la que nos estén viendo. Sean bienvenidos a este episodio de Fuera de Juego Podcast, donde es un espacio donde vamos a estar hablando obviamente de deportes, pero vamos a conocer un poco más sobre el protagonista. Hoy para mí de verdad es un honor porque no solo es el primer episodio, sino también es con una persona a la que estimo. De hecho, él fue mi primera entrevista cuando comencé en periodismo deportivo. También vamos a contar un poco de esa anécdota. Ya tenemos también una segunda anécdota, así que bueno, vamos a presentarlo. No creo que necesita mucha introducción tampoco. David, de verdad, muchísimas gracias. Jugador del Deportivo Cuenca, Macará, el Nacional, campeón con Delfín, Emelec. Bastante tienes el palmarés, así que créeme que para mí es un privilegio tenerte como primer invitado. No, pues gracias a ti por invitarme y que bueno, que empiece la entrevista. Sabes que de verdad me siento salado. Las dos veces que he tenido una entrevista por primera vez contigo, siempre me pasa algo. En la primera era cuando tú estabas en Guayaquil City. Recuerdo que, bueno, eras mi primera entrevista, una persona, un amigo de los dos. Estaba recagado. Nervioso, pero te temblaban las manos para hablar con el micrófono. Oye, demasiado. Oye, yo en esa época usaba trípode, pues. Oye, ese trípode yo vi después el video, me salía así de lado a lado. Me tocó, obviamente, ahí hacer una edición como para que algo pase y no terminamos agarrando el video, terminamos agarrando un screenshot para de ahí como que poder agarrar algo. Sí, justo Víctor me había dicho, oye, tengo un amigo que te quiere hacer la entrevista. Ojo que es su primera entrevista, o sea, ya me había advertido. Ajá. Entonces Sí. por eso te jodí, que estabas nervioso. Aparte tenía los ojos súper ahí abiertos y dije, está recagado, pobrecito. Sí, de verdad fue una experiencia bonita, pero igual, bueno, a raíz de eso creo que ya nos empezamos a conocer un poco más, empecé a cubrir el equipo, de ahí tú te fuiste, aún así nos seguíamos encontrando en el estadio, un par de veces nos vimos también fuera, así que nada, para mí de verdad es un privilegio que seas el primer invitado. El concepto que tenemos acá es un poquito distinto, así que vamos a ir al capítulo 1, vamos a ir al inicio. ¿Cuándo comenzaste tú a jugar fútbol? Puta, yo comencé a jugar literalmente desde los 4 años. O sea, 4 años ya estaba poniendo una pelota. Y es más, te podría decir desde antes, pero no me acuerdo, ¿no? Pero desde chiquito siempre estuve en un equipo. Siempre estuve en el equipo de mi escuelita. Luego me llevaron a una escuela de fútbol que también tenía su equipo, que incluso jugué con Eric Castillo. Jugamos juntos en el mismo equipo de peladitos, por eso no nos conocemos, por eso hasta ahora nos sabemos enviar mensajes y todo. O sea, una cosa que no pensábamos nunca que íbamos los dos a llegar a ser a nivel profesional. Lógicamente yo sí quería y él me imagino que también, pero no pensamos que íbamos a llegar a primera. Y bueno, de ahí luego más adelante pasé por la canchita también de Ceballos, que era el equipo o el club que tenía José Francisco Ceballos. También jugué con el hijo, jugué con el arquero, con Gabriel, jugamos juntos en los equipos de la canchita y ahí fue que yo di el paso para las formativas de Emelec a los 12 años. Y ahí en adelante, hasta los 17, que fue que firmé mi primer contrato como profesional con Emelec, pues ahí inició la carrera como profesional. Tú eres el menor entre tus hermanos, ¿verdad? Sí, soy el menor. Mi hermano Cristian tiene 10 años más que yo y mi hermano Roberto 8. ¿Qué tal era esa competencia, por ejemplo, un sábado, un domingo, que estaban sin planes, oye, vamos a jugar fútbol, ese nivel de competitividad? ¿Siempre los tres fueron competitivos o por ahí los partidos en casa eran más tranquilos porque después tu papá te decía, oye, denle suave, o tu mamá también les decía como que denle suavecito? O sea, imagínate que ellos son recontra mayores, ¿no? Ellos jugaban entre ellos y eran muy competitivos con ellos. A mí me hacían ahí medio jugar y cuando no estaba al nivel me pegaban mi cocache y me mandaban a jugar solo. Pero en sí se rompieron un montón de horas. No sabes la locura que era la casa con mi mamá retándonos literalmente, puteándonos a cada rato porque rompíamos todos los días un adorno diferente. Bueno, eso creo que tiene en particular las mamás también, en general. Sobre todo cuando son los hijos menores que están comenzando a jugar fútbol, están aprendiendo y rompen algo y son como sensaciones encontradas. Porque en tu caso asumo que tus papás siempre te dieron el talento desde chiquito que tenías y sobre todo la determinación también. Sí, obvio, no tenían que decirme qué hacer. Yo siempre sabía lo que tenía que hacer desde chiquito, de hacer un lado todo el tema de fiestas, el tema de... Bueno, incluso también la vida social no se tiene, ¿no? Para llegar a un objetivo, sobre todo lo que es ser futbolista, tienes que ser muy disciplinado y dejar de un lado todo lo que sea una distracción. Y te digo que en el tema de la vida en la casa, hasta mi papá se ponía a jugar con nosotros. O sea, hasta mi papá lo retaban porque se rompió un adorno, imagínate. Era una locura la casa.
¿Siempre quisiste ser futbolista o en un punto dijiste quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, alguna otra profesión? No, sabes que yo siempre, desde chiquito, sabía lo que quería. Siempre dije quiero ser jugador profesional, quiero ser esto. Mi ídolo era Zidane, era Zinedine Zidane con el número 5. O sea, me encantaba cómo jugaba, cómo él era el más inteligente de la cancha. Entonces, no sé, siempre me gustó el hecho y soñaba con ser jugador profesional y debutar en el equipo de Emelec, en el equipo que soy hincha y que toda mi familia también es hincha. Asumo yo que cuando estabas en el colegio, paralelo a eso, también estabas entrenando para entrar a las formativas de Emelec, o ya estabas en formativas de Emelec. A los 12 años apenas yo estuve en colegio, yo ya ingresé también a Emelec, a las formativas. Me ayudó a entrar Silva, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, apellido Silva es un profesor, Juan Ramón Silva, que tiene historia en Emelec y todo, y me vio, habló con mi papá y pude ingresar a Emelec de una manera muy, muy tranquila. Cuando me vieron las condiciones, bueno, la típica que te dicen que ahora eres federado y toda la vaina, entonces no tuve ningún problema en que me escojan como jugador de las formativas de Emelec. En el nivel de competitividad, obviamente, asumo que también estuviste jugando el intercolegial, paralelo a lo que era el torneo de las formativas. Tú estuviste en Serie A, me parece, jugando con tu colegio en su momento. Creo que sí, creo que estaba, bueno, en el Jefferson creo que estaba ya en lo que se dice de Serie A. Pero claro, ahí habían más hombres, había más competitividad. Jugaba con varios compañeros que también estaban en formativas de Barcelona y Emelec. Entonces, como tenías un buen equipo. O sea, te digo la verdad, era como, me llamaban para jugar siempre, pero como siempre tenía el hecho de estar en formativas, como que no le prestaba mucha atención en jugar en equipos de colegio. Y analicé Panamericano, que fue que me cambié, que es acá. Mucho más difícil porque encima son más mujeres que hombres en ese colegio. Bueno, era. Y para coger una selección de hombres era literalmente, éramos 12 máximo que estábamos ahí, entonces había un cambio y era prácticamente como para escapar de la clase, la verdad, ir a esas como para jugar, pues, nomás, claro. Pero una fuga sana. Y tipo que me llenen de puntos en las materias, no es así, pero no era tan serio, digamos. Ahí estuviste pues con el director de Direct Fútbol, amigo de los dos, Víctor. Ahí estuviste con los dos en Liceo Panamericano. ¿En Liceo Panamericano con quién? Víctor Loro. Ah, no, pues claro. Ya, yo pensaba que estabas hablando de un profesor. No. Bueno, es que estuve con Francesco Landucci, que también fue jugador, fue entrenador, creo que de River Ecuador por un tiempo, un asistente así, y él manejó su carrera, pero bueno, ahí ya le perdí el contacto. Pero sí, de Víctor obviamente fue mi compañero de colegio, fue compañero de curso. O sea, Torvik, que le digo, es un mate de risa. Sí, obvio. Y ahí, bueno, vamos al punto, ya estuvimos en el colegio, ahora lo vamos a avanzar un poquito más. Llegas a tu primer día firmando como profesional Emelec, 17 años. ¿Cómo se da esa parte de firmar? ¿Quién es el que te termina llamando? Asumo que llamaron a tu papá porque, pues bueno, tú en ese momento eras menor, lo llaman a tu papá, le dicen, ¿sabes qué? Queremos que David forme parte del primer equipo para esta temporada, ya lo queremos firmar, lo queremos tener. ¿Qué piensas? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, primero que justamente estaba Gustavo Quinteros en Emelec y él buscaba porque había la ley del juvenil y ya se había probado con un compañero apellido Corozo, que era volante central y que le había ido muy bien, entonces quería como que algo similar, que suba a primera y poderlo como que foguear. También él fue volante central, tengo entendido, entonces como que sabía mucho y podía enseñarle muchísimas cosas. Y se da la casualidad que subo yo y Andrés Ceballos, otro compañero, pero cuando yo firmo mi contrato de profesional, a mí me pasa que nos vamos con mi familia de viaje y previo a eso yo había estado en Emelec, en las inferiores, jugando un campeonato de Azuguayas, ese campeonato donde justamente quedamos campeones en la sub-18 creo, y yo tuve una lesión en el metatarsiano. Bueno, no le paré mucha bola, no me hice la recuperación como debía, jugué la final cuando me dijeron que no tenía que jugar, bla. Y en vacaciones trotando, porque ya me habían hablado con mi papá, así, estaba en ese tiempo, habló con mi papá del tema del contrato y todo, se firma, yo quería llegar bien a la pretemporada, entonces comencé a entrenar y estaba con mi hermano Cristian entrenando y pum, se me rompió el análogo, el quinto metatarsiano. Y ya cuando se me rompió el quinto metatarsiano, literalmente mi primer día de entrenamiento fue en muletas con un yeso, saludar al grupo y irme a mi casa. Y ahí fue un año que no me recuperé hasta noviembre, que fue el primer campeonato del tricampeonato del 2012 con Emelec. Y ahí, bueno, lógicamente ya me recuperé,
estuvo el proceso de readaptación y todo eso, me bajaron a la categoría inferiores, a la reserva también, ya con 18 años, y tuve la suerte de que Gustavo Quinteros, el profesor, me dio la oportunidad de volver a subir, o sea, vio mi progreso, mi recuperación, y me dio la oportunidad de volver a primera en Emelec y de debutar en primera. Muy buen equipo tenían cuando ya ibas a estar en el primer equipo. Fue de hecho, tal como tú lo dices, ¿no? El primer año de ese tricampeonato histórico con ese par de locos como era Miller y Mena, que venían muy bien futbolísticamente hablando. Te pregunto, en los primeros días, ya que ibas, saludabas, te regresabas, ¿hubo con alguno del primer plantel con el que te hablabas un poco más, que te decía, sabes qué, esto yo apliqué en una vez para recuperarme? ¿O cómo fue esa parte? ¿O si se sentía esa brecha, por así decirlo, entre el juvenil y el jugador del primer equipo? Sabes que ahora, como tratan al juvenil, o sea, yo hablo en mi caso, que ya, bueno, soy jugador grande, ya tengo 30 años, es muy diferente como lo trataban cuando yo era juvenil. O sea, era como que te decían, pelado, anda a darme el jugo, que no sé qué, anda a traerme el mate o lo que sea, y tú tenías que ir, literalmente, eras al que más le pegaban en los entrenamientos, eras el único que no podía hablar. Ahora es un poquito diferente, ¿no? Porque se basa más en futuro con el tema de la venta de los jóvenes, y se les da un poquito más de confianza, más apertura. Pero en el entrenamiento, pero ya fuera del entrenamiento, todos eran muy buenas personas conmigo, siempre se acercaban a mí, me decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te recuperas? Mira, haz esto, busca a este kinesiólogo, haz esto, come esto, lo que sea. Pero ahí con el que más afinidad tenía cuando estaba en Emelec era con Gaibor, con Fernando. Como que, bueno, nos parecíamos bastante, conversábamos mucho, teníamos la misma posición, entonces había como que, no sé, cierta compatibilidad con él, que podíamos conversar de lo que sea. A Fernando también, que le tocó debutar bastante joven. Claro, sí, le tocó obvio. Debutar, obviamente, Sí, y sí. termina agarrando ese 10 que, tú sabes que el 10 en todo equipo pesa, pero ya cuando estás en un grande, agarra ese porcentaje extra de responsabilidad. Sí, el tipo para que tiene la calidad y la mentalidad para agarrar el 10 Emelec y destacar igual. Claro, pues, yo me acuerdo, por ejemplo, de Gaibor, ese partido que tiene contra el Flamengo de Ronaldinho. El penal de Flamengo. El penal, oye, te lo juro que hasta el día de hoy... Sí, hay que tener huevos para agarrar la pelota. sí, porque era último minuto, o últimos minutos, 2-2, contra un rival que tú sabes que Ronaldinho se te acerca y te dice, no la vayas a errar, y tú lo que más estás pensando es mandarla fuerte. La cosa es que tú obviamente le has pegado a los penales. También sabes que con esa ansiedad que vas en el momento, sabes que medio la piensas mucho y... Te cuento, porque yo pateé el penal en la final contra Liga del 2019 en Delfín, que quedamos campeones, y yo fallé el penal. Sí. Y bueno, de 12 penales fallamos 8 jugadores el penal. O sea, era una cosa de que todo el mundo estaba recontra nervioso, y pateamos con todo ese nerviosismo encima, y la presión del campeonato, con la hinchada ahí. Y Del primero para el primero en la historia del el team. primero. Claro, y ya pues esa presión también juega mucho. Bueno, ya después, cuando terminas ya jugando con Gustavo, ¿cuáles eran los consejos que te daba Gustavo al inicio? ¿Eras ansioso cuando comenzaste a tener los minutos en primera, o siempre tuviste esa confianza y el carácter que tienes hoy por hoy para disputar los partidos? No, para nada, yo era súper nervioso, yo era nervioso hasta para ir a entrenar. Yo antes de entrenar, por ejemplo, había una semana normal y los miércoles supongo que había fútbol en el estadio, en el Capwell. Entonces yo llegaba y tenía tal ansiedad que vomitaba antes de entrenar, o sea, tenía full ansiedad. Yo vomitaba sin que nadie vea, me limpiaba, me ponía mis zapatos y a entrenar. Bueno, es que era complicado también como juvenil, ya de entrada es difícil solo el hecho de entrar. Ahora imagínate tú, pues, que los referentes del equipo te vean vomitar y vas a ser peor en tu posición, que se supone que eres el eje, y vas a ser el mar de nervios, por así decirlo. Pero bueno, menos mal no pasó, y has tenido todo lo que has logrado. Yo te quiero consultar algo, porque obviamente hoy por hoy creo que al juvenil se le quiere dar bastante responsabilidad. Hoy por hoy siento que se espera de que el juvenil que tiene minutos en primera vaya y rinda de inmediato. Tú lo viviste, ¿sientes que es mejor cuando tú vas sabiendo que vas bien arropado en el grupo, como que levantas la cabeza y ya un compañero antes te había dicho, por si acaso, si no sabes qué hacer, detén la pelota, me la mandas a mí, no pasa nada, que yo resuelvo, pero trata de hacer lo mejor que puedas? Sí, mira, a mí me pasó eso con Gaibor, con Mena, con el mismo Miller. O sea, yo cuando iba a debutar, que me acuerdo que en Campeonato Nacional debuté con Liga en el Capwell, ellos me decían, no te compliques, voy a 2, si puedes a un toque, yo siempre te la voy a pedir cerca, dámela. Entonces, ya con esa clase de jugadores que tú se la das, por más que estén presionados, tenían ya la jugada en la cabeza, o te podían encarar y salir,
te simplificaba un montón, y más en mi posición, que por lo general es una posición que tienes que estar en constante movimiento, tienes que ser responsable y coberturas en varias posiciones, y tienes que recuperar, y bueno, y tienes que jugar. Entonces, cuando tienes jugadores de esa categoría que incluso te la piden cuando están presionados, uno juega mucho más tranquilo, ¿no? Más suelto. Lógicamente, como te decía, que yo era tan nervioso que yo vomitaba antes de entrenar, imagínate antes del partido, o sea, no podía ni dormir. Pero siempre tenía como que el consejo de Achillier también. Yo concentré con él en mi primer partido de Sudamericana, porque yo voté en Copa Sudamericana con Itagüe en Colombia, y chuta, yo estaba recontra nervioso. Y entré el minuto 80 por ahí, los últimos minutos. El director técnico normalmente a los jóvenes les suele decir, por si acaso, prepárate que mañana si todo se da, ¿vas a debutar? ¿O suele ser más ya en ese momento que literalmente, como se suele ver pues en las películas o en las series, que el director técnico está caminando, no encuentra solución, te ve, te llama y tú vas con la emoción? ¿O es totalmente distinto a lo que se suele mostrar? Te digo, o sea, yo creo que cada técnico tiene que ser ese como hasta psicólogo, te diría. O sea, tiene que conocer cómo es el jugador. Y quizá a unos les sirve más que le digas que va a jugar, y a otros quizá, sobre todo a mí, a la edad que tenía y todo, de no le voy a dar esa responsabilidad de que piense que, o sea, se tiene que hacer cargo de esto. Vamos, que sea como que algo que no se le espera, y que bueno, se suelte como sale. O sea, y conmigo fue así. Yo estaba calentando, estaba José Luis Quiñones, creo que estaba Osvaldo Lastra. O sea, habían varios jugadores grandes y con recorrido y de mucha calidad. Y yo estaba, por un lado decía, bueno, estoy ganando, sí quiero jugar, pero por dentro, en ese momento que yo era juvenil, estaba tranquilo porque decía, bueno, estamos ganando, quizá entra él, como que no sentía esa presión de que él me va a poner a jugar y ahora qué hago. Cuando me llamó, ahí sí, el corazón me latía a 10.000 por hora, era una cosa de locos. Cuando ya me quito el chaleco y entré, y fue como una sorpresa para mí, y yo dije, bueno, solo voy a disfrutar. Respiré fuerte y dije, voy a disfrutar. Y me fue súper bien ese partido, me fue súper bien, gracias a Dios, me fue todo bien. Luego me dieron una oportunidad contra Independiente, luego jugué contra Liga, y así tuve un poquito más de rodaje en un equipo que literalmente volaba. El primer gol, ¿lo recuerdas, asumo? Sí, el primer gol fue con Nacional, fue de cabeza, justo contra Muchurruna, y fue al minuto 93 por ahí, y nosotros estábamos peleando un cupo de Copa Libertadores, me parece, y creo que Muchurruna también estaba peleando el tema del descenso, una cosa así. Y con ese gol, digamos, se ganó, se sumaron 3 puntos, que fue como que un extra que yo aporté para conseguir el campeonato de Libertadores con Nacional. Y con Gustavo, bueno, ¿cómo era la relación, la convivencia, el día a día? Porque siempre se habla de que él tenía un gran manejo del grupo. ¿Para ti era eso o...? Sí, para mí él es un crack en todo sentido. O sea, mentor. La verdad es que yo lo veía a él como, imagínate, yo era súper pequeño, entonces yo era como que el DT era lo máximo, entonces a mí hasta miedo me daba acercar a conversar con él, y te soy sincero, porque hay otros que dicen, no, y me acercaba con él, yo de 15, 16 años ya tenía la personalidad de hablar, de soltarme. Bueno, yo no, yo era súper tímido, yo lo miraba, decía que él me diga lo que tengo que hacer, y yo imagino que él es el jefe, así que yo le voy a hacer caso. Y sí, me daba consejos, me decía que tengo que ser un poco más dinámico, me decía párate así, pídela acá, en salida, tírate como un poquito de lateral y manda lateral de extremo, y que el extremo se cierre. En el momento que tú tienes pase, ya tienes el pase afuera, tienes el pase adentro, y si no te apoyas con el central, y si no, pues filtras con Miller, que era el enganche. Entonces, me daba esa facilidad de poder entender el juego y desenvolverme dentro del campo de juego. Yo creo que él manejó el tema de mi debut, el tema de los partidos que me dio de una manera increíble, la verdad. Tú el año que debutas ya estabas graduado del colegio, ¿verdad? Sí, ya me gradué. Yo me gradué con 17 años. Entonces, justo cuando yo firmo ya era la etapa final de mi colegio. Es más, yo me lesiono en vacaciones, que es en diciembre, y yo me gradúo en enero, febrero, por ahí, y yo estoy con muletas. En la foto sales con muletas. Con muletas. Bailando con mi vieja el tema de la grabación con una muleta al lado. Qué risa. Ver las fotos me da risa. En ese momento estaba medio frustrado, pero bueno, ahora ya es todo risa, la verdad. Y ya después de eso, cuando te toca debutar, obviamente, asumo yo, todos tus amigos, oye, qué bacán, David, debutaste en primera, qué chévere, la sensación, etcétera.
tú después de que debutaste hiciste una parrillada, hiciste una reunión con amigos, porque mira que, por ejemplo, yo después de este primer episodio, yo ya estoy pensando en qué hacer el sábado. Yo soy honesto, yo ya le estoy maquinando, ya estoy viendo viernes, sábado, como que una invitación a hacer algo grande, chiquito, como para acelerar esta primera grabación. Yo soy súper de familia. Lógicamente que mis amigos, sobre todo el grupo que tenía de colegio, hasta ese momento sí nos hablábamos bastante, me llamaron, me felicitaron. Pero como pasaba ese tiempo en Emelec, competía Sudamericana, Libertadores, Campeonato Nacional, entonces pasaba viajando de un lado al otro, concentrado un jueves y jugábamos sábado, concentraba así. Jugábamos un miércoles, concentrábamos el día lunes en la noche, el martes viajábamos. O sea, era toda la semana literalmente sin poder salir de la concentración, cosa que yo disfrutaba un montón porque era el sueño que siempre había querido. Y te imaginarás ya los mayores como que ya me quiero ir a mi casa, otra vez concentrar. Y ya, pues reunión por debutar sí se demoró un poco, pero bueno, igual mi familia siempre está ahí. Sí. Entonces, cualquier cosa igual se celebra. Sí, obvio. O sea, prácticamente, bueno, ya te toca jugar en Emelec, tuviste ese gran primer año, debutas Sudamericana, debutas Campeonato Nacional, partidos bravos, porque Independiente en ese momento ya comenzaba a ser uno de los rivales más bravos del fútbol ecuatoriano. Liga, así mismo también, siempre por lo que representa Liga, termina siendo ese rival de los directos. En el año en el que debutas, ¿cuál crees tú que termina siendo ese partido donde tú dijiste miércoles, o sea, esto sí está bravo, y que incluso hasta antes de entrar estabas aquí, si la cago ya no tengo chance para más? Contra Liga. Contra Liga. Contra Liga, porque era contra Liga en el Capo y ya estábamos en un punto que estaba terminando creo que la primera etapa y era crucial sumar. Y Liga también venía muy bien. Y ese partido estaba el estadio lleno, yo jugué titular ese partido y era mi primer partido titular y en el Capo. Entonces sí sentía como, este partido no es imposible, no puedo errar, no puedo perder, tengo que ganar todo, tengo que recuperar todo, tengo que literalmente no desentonar con el grupo porque el equipo era imagínate, de todos los que están ahí, creo que 8 estuvieron en selección de ese equipo. Entonces es imposible desentonar. O sea, no podía darme el lujo de fallar por mi compañero, por el ambiente, por la gente y bueno, y por mí también. O sea, era prácticamente, bueno, ya si termino errando, así sea un empujón o algo, me tengo que inventar como para que la gente diga, chuzo, la erra, pero ganas y voluntad Claro, no falta, que creo que eso siempre es lo que más termina recordando la gente. Sí. Cuando tú terminas entrando a Emelec, ya tu ñaño ya había pasado por ahí, tu ñaño Cristian, ya había sido, de hecho, de los juveniles de ese equipo importante que se había formado en ese momento, fue de los referentes a pesar de su corta edad. ¿Cómo fue para ti llegar a un equipo donde tú ya sabías, bueno, ya estoy aquí mi hermano, pero ahora es mi turno de yo hacer mi propia historia? Como que ya está bien, Cristian Novoa, una persona, pero yo soy David Novoa y yo quiero que digan, él es David Novoa, no, él es el hermano de... Claro, y eso pasa muchísimo, que la comparación, digamos, que comiencen a decir que la sombra, que tal la sombra de tu hermano, y cosas así, cosas que quizás a mí me afectaban en ese momento, porque claro, era pelado. También el tema de redes sociales comenzó cuando yo, que tenía 16 años y firmé mi contrato profesional a los 17, entonces fue un boom de no ser nadie, de que nadie te escriba, que nadie te moleste, que nadie te critique, que nadie te insulte, a tener en tu celular o en lo que sea, tener un montón de mensajes, ¿no? Insultos con cosas buenas, cosas malas, ¿no? Y claro, salía el tema de y tu hermano, que en ese momento me afectaba porque decía, bueno, me comparan a mí, en la actualidad mi hermano jugando Champions League en Europa y yo recién teniendo mis primeros minutos en primera. Era un poquito frustrante y siempre la típica que quieres demostrar. Pero claro, me afectó hasta cierto punto y ahora te puedo decir que lo veo mucho más tranquilo, mucho más relajado, porque también siento que he conseguido mis cosas y he hecho como que mi historia aparte de la de él. Ahora, ya en tu último año del tricampeonato, terminas jugando bajo la dirección de Arias, me parece que estuvo en eso. No, Arias estuvo después. Con Omar de Felipe. Con de Felipe, Ajá. Claro. La llegada primero la salida de Gustavo, ¿cómo termina siendo? Porque de lo que me dijiste, sin duda alguna, sentías esa compañía y ese resguardo de que, ¿sabes qué? Te voy a dar la chance, estás respaldado por el grupo, tú haz tu fútbol. ¿Cómo termina siendo ese último día en la convivencia donde Gustavo llega y les dice, muchachos, por si acaso, este es mi último día, lamentablemente, o no hubo muchachos en mi último día y solo existió el mensaje por cómo se dio la salida? Sabes que no me acuerdo y no me acuerdo mucho, pero con Gustavo ya consiguió todo en Sí. o sea, creo que fue el DT del tricampeonato, entonces Sí. no fue solo dos, creo que fueron los tres.
No, creo que fue dos. Dos. Y el siguiente fue Omar de Felipe. Sí, Exactamente. el tercer. Sí, porque Omar lo de arranca Felipe. Gustavo, pero lo termina Felipe. Omar. Claro, sí. Y yo te digo, o sea, yo jugué poquito en el Emelec de lo que se podía arranchar de minutos, porque en ese lugar estaba Gaibor, estaba Lastra, Pedro Quiñones, también estaba Corozo, que era el juvenil, que por poquito no fue el juvenil revelación del año en que él estuvo. O sea, era un lugar bastante ocupado y bastante peleado. También está el Vikingo Jiménez, que jugaba ahí, que Muy es buen jugador Vikingo. de los mejores extranjeros que ha tenido Emelec. Entonces, imagínate, tener minutos, tener partidos ahí era bien complicado. Y se dio, o sea, si sea poco o nada, se dio y tuve la oportunidad de hacerme ver. Y ya después, cuando se gana el tricampeonato, pues yo decido salir del equipo pues para tener más rodaje en otro equipo, y ahí es donde me voy a Nacional. Bueno, hoy por hoy, justo lo estaban analizando en Alianza Lima, precisamente estaban compartiendo hoy Eric, con quien jugaste de chiquito, con Fernando, con quien compartiste y ahora cuando estuviste en Emelec. Esa sensación de verlos a los dos genera algo así de qué bacán verlos a dos que por ahí marcaron mi vida. El uno me acompañó cuando estaba más joven y ahora el otro ya cuando me tocó debutar, y verlos a los dos te genera una sensación de qué bacán, qué chévere. Sí, sin duda, porque encima son personas muy humildes, son muy buenas personas. Entonces uno siempre que se topa con gente así, siempre quiere que le vaya bien. O sea, por lo menos a mí, yo siempre espero que a las personas que conozco, que son mis amigos, que me tratan bien en algún momento, siempre espero que les vaya lo mejor. Entonces verlos ahí que están peleando Copa Libertadores, que están peleando campeonato, que son figuras, pues me alegro demasiado por ellos, y siempre les mando sus felicidades en los mensajes, qué golazo, qué bueno que estés bien, así que... Fernando, justo me acuerdo hace 2 años, cuando estaba con Adonis, por ejemplo, que se lo notaba que compartía bastante con toda la plantilla de Barcelona, ¿no? Con los ecuatorianos, los extranjeros, etcétera. Se compartía y se celebraba, pero con la misma vibra, y eso te lo quería comentar rápidamente porque me parecía bastante bacán. Bueno, llega ya el fin de la etapa de Emelec. ¿Cómo se da esa salida? ¿Terminaste contrato o fue venta por parte del equipo? Al inicio, bueno, Nacib habló conmigo para irme a préstamo a un equipo. Él me estaba diciendo justo el Deportivo Cuenca, pero el Nacional en ese tiempo quería que yo vaya para allá. Sentía que yo también quería irme a un equipo, sin duda también sigue siendo un equipo grande. Quizá igual que también el Cuenca es un equipo grande, pero bueno, Nacional tiene más historia y me parece que podía ir allá a tener más minutos. Y fue así. Ahí fui y llegué al Nacional en el 2000, no me acuerdo si fue 15 o 16, con Lolo Fabar. 15 15 termina siendo, claro. No, 16 pues, porque año de campeonato fue 13, 14, 15. Entonces el 16 ya tuviste la chance. Si tienes hambre, ahorita Sí, gracias a la producción de Borges, que nos engrían acá, el genio que hace todo esto posible, ya lo van a ver en redes sociales. No se olviden de seguirnos en Fuera de Juego. Bueno, igual te los voy a poner aquí abajito. Sí, todavía estamos aprendiendo los detalles. Oye, es buenaza por si acaso. Sí, la comí. Sí, te lo juro que yo recomiendo esta, que es la SP, la Yin Yang, que creo que también es bastante bacán. Creo que es una buena experiencia, sobre todo. ¿La vas a comer? Sí, obvio. Con servilleta, ¿no? Sí, oye, no, es que yo siempre me terminé ensuciando a la final. Bueno. Increíble. La gente no entiende que de verdad esta hamburguesa es demasiado rica, te lo juro. Bueno, no entiende, pero bueno, ya es el Nacional. ¿Cómo termina? ¿Tienes agüita? Sí, por favor. Igual yo al menos me estoy Una patada en el pecho, porque... atorando. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ya si quieres salir está bien. Ya ahí salió mi pana, ya no me importó. No pasa nada. Yo comparto, y solo a David nomás. Dale. Sí, yo comparto nomás, no pasa nada. Ya me lanzó al agua este man. Yo sí la limpio, la plena. Sí. Pero bueno, está bien. Ya ahí postre. La gente te pide postre, pero bueno. Terminas llegando al Nacional. El Nacional es un equipo así mismo histórico. Es decir, pasas de un histórico a un Nacional que igual en ese momento todavía venía bien. No había entrado en la debacle en la que lamentablemente
hoy se encuentra. ¿Cómo termina siendo tu llegada al Nacional? Como te dije, justo bien, me habían hablado para ir al Deportivo Cuenca a préstamo y se llegó el contacto del Nacional. Justamente el presidente se contactó con el Nacional se contactó con mi papá. Y bueno, y mi viejo habló conmigo. ¿Sabes qué? Mi hermano Cristian me dijo, mejor anda al Deportivo Cuenca. Y le dije, ¿por qué? Porque el Nacional sí o sí igual es equipo grande. Claro que no está pasando su mejor etapa, pero sigue siendo un equipo grande. Claro. Entonces va a llevar un jugador de renombre que probablemente esté por encima de ti por tu edad y por trayectoria. Pero bueno, yo quería irme allá, sentía que era como que lo que quería hacer en ese momento y pues decidí irme para allá a préstamo. Y llega Lolo Favaro como entrenador y literalmente a la semana de yo haber firmado llega Pedro Larrea. Estaba el Diablito Lara, estaba Jairo Campos también. Puro referente en ese momento, Claro. del fútbol ecuatoriano, puro referente. Sí. Y entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, o sea, claro, este es un equipo grande. Claro que, te soy sincero, el nivel que había en Emelec no se comparaba con ninguno. Y cuando llega a Nacional, pues igual veo referentes, veo buen nivel, veo gente grande. Y en ese tiempo también estaba Michael Estrada, estaba Yander Corozo, estaba Roberto Garcés. Gato Garcés hoy en Emelec, Michael en Liga de Quito, imagínate, Janer de los goleadores en Barcelona. Claro, entonces tú dices, chuta, compartir caminos con jugadores con mucho talento, ¿no? Y bueno, llego, tengo mis oportunidades, tengo mis partidos, entramos a una Copa Libertadores también, también jugué una Copa Libertadores, jugué poquito, solo se jugó un partido que salimos eliminados contra Atlético Tucumán, pero bueno, feliz de haber pasado esa etapa también. Ese fue el día del famoso... Claro, del pues, famoso. ¿Cómo lo vivieron ustedes a la interna? Porque uno desde afuera, primero está con la expectativa porque ese partido no se jugaba. Y según reglamento, ya después de cierto tiempo, afuera. Después de eso, imagínate, pasa el tiempo, llega el equipo, pero ahora está el otro problema que creo que fue un cúmulo de problemas que sea para el Tucumán, que era lo del uniforme también. O sea, mira, uno como jugador siempre quiere jugar. Y más, ese día te lo juro que nunca había visto un partido del Nacional tan repleto en la Atahualpa. Ese estadio estaba a reventar de hinchadas del Nacional, de la hinchada del Nacional. Y eso no lo había visto, pero nunca. Y entonces, ya por el ambiente que había, que era Copa Libertadores, que era con un equipo argentino, uno como jugador ya quiere jugar, o sea, sí o sí quiere jugar. Y se estaba dando el hecho de que claro, ellos no llegaban y por responsabilidad de ellos mismos, porque no concentraron en Quito, concentraron en Guayaquil. Entonces, había como ganar, creo yo, el partido sin jugarlo. Era como que tenía que darse el partido sí o sí. Y por eso es que accedimos a jugar el partido. Y bueno, y se da el tema que nos ganan 1-0, patearon una vez al arco y gol. Entonces, bueno, ahí nos fuimos. Agridulce esa sensación, obviamente. Muy triste, muy triste. Encima que el equipo en ese tiempo estaba pasando por problemas ya económicos, imagínate, en ese tiempo que iba a ser un empujón económico muy grande para todos, o sea, para el grupo, para el Nacional, para todos. Y no se dio. Bueno, y ya después de eso, ahí en el Nacional te mantuviste un año, me parece. Estuve 2 años, porque justo 2 años, sí. después de eso yo, un representante me aconsejó de terminar el contrato con Emelec y bueno, ser el jugador del Nacional. Entonces termino el contrato con Emelec y el Nacional me renueva un año más. Y ahí estuve un año más en el Nacional. Y luego de eso paso a Macará. En Macará, te soy sincero, no la pasé bien, me trataron un poco mal, pero no por la parte dirigencial, la parte dirigencial me trató súper bien, sino era más como el tema de los minutos en cancha, del tema de cómo yo estaba con familia ahí, no nos sentíamos muy cómodos en ese lugar y bueno, decidimos cambiar por Delfín a los 3 meses de haber estado en Macará. Tú eres una persona bastante familiar y eso, tú sabes que lo conozco. Para ti, ¿cómo fue ya ese cambio primero de irte a Quito y después a Ambato? Si bien es cierto, igual sigue siendo el mismo país, pero distancia a la larga con papás y hermanos. Sin duda, sí, los cambios siempre son difíciles. Y más aún cuando, bueno, cargas hijos y todo eso, ¿no?
Pero bueno, ya cuando me cambio de ciudad a Manta, cuando ya salgo de Macará y me voy a Delfín, pues fue como que un poquito más de tranquilidad, algo más de un clima ya que ya estoy más acostumbrado. Y bueno, y había como que hay ese plus de que hay playa, que es un poquito para el desestrés y toda esa vaina. Y era más cerca, la carretera es mucho mejor para las visitas, venía mi familia, yo iba también a Guayaquil. Como que había ese plus de poder seguir en contacto con la familia y ya también de manera física. Ahora sí, creo que una parte bastante bacán. Ya habías salido de Emelec, el Nacional, lograste debutar en Libertadores, que sin duda alguna termina siendo algo importante en el desarrollo de tu carrera. Llega esa etapa en Macará, no tan buena, pero ahora creo que llega una etapa que a ti te va a gustar bastante, porque bueno, llegas a un equipo que se estaba formando para ser campeón, un equipo que de hecho jugaba muy bien, tenías también unos compañeros, una plantilla de verdad bastante buena, y terminan metiendo un golpe histórico para una ciudad y para un equipo sobre todo que todavía no veía un título. Sí, justamente, o sea, yo llego a mitad de año del 2018 a Delfín, y Fabián es el que habla conmigo apenas llegué, me pregunta bueno, dónde voy a vivir, si ya conseguí lugar, preocupado mucho más por el tema personal, cómo está tu familia, todos esos temas que quizá en otros lados ni les interesa, ¿no? Bueno, Fabián era director deportivo 2 años o 1 año antes de que se vuelva de Delfín, y bueno, entonces como que él sabe ya el tema de manejo de la persona, del jugador, y se preocupaba por eso. Ya de ahí ya se ve la calidad de persona que es Fabián. Y llegué, habló conmigo, mira, este es el grupo que va a haber de volantes, vas a tener protagonismo, vas a jugar, y así fue. La primera semana entrenamos y me hizo jugar. O sea, entré al cambio, justo con el Deportivo Cuenca, algo así, y bueno, y ahí no paré de jugar. Jugué muchísimos partidos en esa segunda etapa de 2018, que hace que él me dé más protagonismo en 2019, que quedamos campeones. Ya de ahí, el año siguiente, creo que termina siendo... Sí, justo llega bacán. Yo llego a un grupazo, porque compartía con Arismendi, con Piñatares, con Silvio Gutiérrez, estaba La Tuca también en ese momento. Y el 2019 llega la Leona Corozo, llega Pedro Pablo, el Negro López, la Lisa, Pedro Pablo, ya estaba él. Sí. Llegan ellos que son jugadores que son recontra buenos, o sea, y que en ese tiempo era como que el plus de que quizás lo que faltaba para llenar, porque el año del 2018 entramos a Copa Libertadores, estaba Pancho Mera también, y el 2019 Pedrito Ortiz también estaba en ese equipo. Claro, o sea, estaba Pedro Ortiz, me había olvidado. De defensas también llega William Rivero. O sea, era un equipazo. O sea, era un equipazo, la verdad. Pero nunca pensamos, yo siento que nunca pensamos que íbamos a llegar a competir a ese nivel de final de Supercopa Ecuador, perdón, de Copa Ecuador y final de Liga Pro. No se pensaba, hasta ya cuando ya nos veíamos casi que ahí, era como que dijimos, o sea, ya el grupo se juntó y dijo, oye, no está tan difícil, o sea, se puede, y como te digo, el grupo era tan bueno, como te digo, de calidad humana, o sea, de profesionales, que nos veíamos las caras y decíamos, no, o sea, no hay chance que nos vaya mal, no hay chance, todo el mundo cumple su función de la mejor manera, todo el mundo tiene su trayectoria, hasta los jóvenes tenían, yo en ese tiempo era joven, tenía 23, 24 años máximo, era como que bueno, o sea, puedo aquí desenvolverme muy tranquilamente porque hay equipo para, y se dio lo inesperado de que seamos campeones de Liga Pro, y bueno, se deja a Delfín con su primer campeonato. Bueno, termina siendo campeón. Antes de eso, ¿cómo fue la influencia también de Fabián, tal como tú lo dices? En un director técnico siempre es importante que él esté pendiente de cómo está, si la ciudad te gusta, no te gusta, que son detalles que la gente a lo mejor no cree, pero sí puede terminar como resultado. Por ejemplo, si tú te sientes bien, te sientes cómodo en una ciudad, por ley, a menos que pase algo extraordinario, por ley te va a ir bien en el equipo, salvo que no te sientas cómodo, que estés triste o que sientas que te falte algo, sabes que esa sensación en la cabeza la vas a tener en otro lado, asumo, ¿verdad? Sin duda, o sea, el tema mental, son todos los factores que te pueden afectar, o sea, cualquier cosa te puede dejar, digamos, un poco de duda, un poco de malestar, y eso se nota cuando alguien no está bien mentalmente, se nota dentro de la cancha, aunque
me digas no, que uno se concentra en el partido, uno tiene que dejar los problemas en el camerino y enfocarse cuando está jugando en solamente jugar, pues es mentira. O sea, todo eso, hasta en una reacción, no sabes, en una expulsión puedes haber tenido un problema y se te saltó ¿cómo se dice? Una tuerca y te vuelves loco y te saca una roja por ese tipo de descontrol emocional que podrías tener y mental. Entonces, claro, llego a Manta, me siento muy cómodo, Fabián se portó muy bien conmigo, todo lo que me dijo lo cumplió, del trato, de la manera, de los partidos que jugaba, los que no jugaba, todo siempre me dio como que me habló mucho, eso tuvo cercanía conmigo. Y yo te digo, o sea, el Toro, Fabián Bustos era una persona muy estratégica y que sabía y conocía al jugador ecuatoriano y cómo tratar al jugador, o sea, como que a cada uno como persona. Y eso creo que también dio un plus como para literalmente defenderlo en todos los partidos que se afrontaban. Hay un video que se terminó filtrando de Fabián precisamente en una final contra Liga, cuando él era técnico de Barcelona, el famoso crean porque hay con qué creer, ¿no? Que estaban sin personas en el estadio y ahora lo de los penales, etcétera. Te pregunto, ¿cómo era a la interna antes de esos partidos las conversaciones? ¿El don de la palabra de Fabián era tan así como se lo mostró en ese video o eso fue algo aparte? Sí, Siempre. O sea, y no es coincidencia que el tipo queda campeón en Delfín, queda campeón en Barcelona, queda campeón en Perú, queda campeón donde va, queda campeón. O sea, no es coincidencia, el tipo tiene el don de convencimiento, es muy estratégico, quizá para muchos no sea tan ofensivo como quisieran, que todo el mundo quiere que juegue como el Manchester City, ¿no? Claro, todo el mundo espera eso. Pero claro, el tipo la tiene recontra clara. Él es un estratega, es un excelente entrenador, una excelente persona. Es más, yo conozco hasta las hijas, conozco al esposo, o sea, así de cercano se hace uno con ese tipo de personas que te dan esa vibra de que te puedes tener la apertura de tener la confianza y hablar con él de cualquier tipo de tema, no solo el tema futbolístico. Y de ahí la palabra que siempre te saca lo mejor de ti y sabe tus condiciones y no quiere andar como explico, que quizá puede pegar a alguna otra persona en querer que cumplas una función que quizá no es el fuerte tuyo, sino que él sabe con las armas que tiene cómo pelearle a cualquiera. 3 en 1 te voy a hacer, porque justo me llamó la atención. ¿Cuáles eran las sensaciones antes de la final, durante el partido? Porque todos esos partidos de ley los sientes como eternos, no lo sientes nada que cuando estás en tu casa viendo en la televisión un partido, que cuando ya estás en un partido sobre todo tan importante, esa sensación después de que ya ves todo el estadio que terminó siendo una fiesta, la gente cómo gritaba, el grupo también cómo se abrazaba, cómo lo disfrutaban, cómo es esa sensación antes de ser campeón, durante ese partido que prácticamente no quieres escuchar nada de nadie, que nadie te hable, y ya cuando terminas teniendo esa oportunidad de cargar la copa. Bueno, antes de todo no estaba tan bien de la cabeza, tenía varios problemas en ese momento, pero ya tener que afrontar ese partido, bueno, yo no jugué titular, entré de cambio, pero aún así cuando vas a entrar de cambio tú ya sientes la tensión de que no puedes errar porque va a costar la historia del equipo, o sea, todo lo que peleaste durante todo el año, todo lo que hiciste, todo lo que entrenaste, todo lo bueno, lo malo que pasaste, pues se define en esos 90 minutos, esos 100 minutos de partido que tienes. Y encima después nos fuimos a penales, o sea, la tensión era brutal a tal punto de que literalmente, quieras o no, viendo a mis compañeros cuando iban a los penales, era como que vamos, tú puedes, no sé qué, pero ibas caminando y tú ya lo veías que respiraba fuerte, las venitas aquí brotadas a los compañeros, como que chuta, o sea, era una tensión realmente fuerte, que te lo juro que no la he vivido en ningún otro ámbito que no sea el fútbol. Y pues, cuando ya se da que Pedro nos salva, porque nos salva, tío, porque falló Natales, falló varios compañeros, cuando literalmente Pedro nos salva y quedamos campeones, pues como sentí que la presión se me bajó, sentí que todo se me fue a los pies. Te lo juro que ni siquiera tengo fotos, o sea, tengo fotos con la copa, pero no con mi familia, o sea, no tengo ninguna foto con mi familia. O sea, ellos había ido mi hermano Roberto, había ido mi papá, y no tengo ninguna foto con la copa y Lorenzo, no tengo. Y yo digo, chuta, o sea, qué bruto, yo estaba pensando en todo el desempeño, en toda la emoción de gritar, que no me di cuenta de que no me tomé fotos con ellos, o sea, y bueno, se dio así, luego la ciudad entera
un mar de gente celebrando con nosotros, fue una locura total. O sea. Después de eso, llega el capítulo de llegar a Guayaquil City, le termina llegando, me parece, al equipo ciudadano. Sí, llego a Guayaquil City y después me quedo un año más en el 2020, en Copa Libertadores, contra Santos, contra Olimpia, contra Palmeiras. Un año difícil, Porque el equipo ya había estado medio golpeado también. no se sostuvo siento que no se sostuvo el proceso que había. Se dejaron ir a varios jugadores, no se fue Fabián, llegaron un español, llegó después Carlos Isquia, luego llega otro jugador, no me acuerdo el nombre, y termina quedando el asistente. Ahora somos técnicos que son 4 técnicos en un año. Nada, eso sí es bastante inestabilidad. Literalmente casi que 6 partidos por técnico. Entonces, claro, uno se queda pensando en la inestabilidad que tuvo. Bueno, tuve mucho rodaje y bueno, termino saliendo de Delfín, buscando un poquito más de estabilidad familiar, buscando un poquito más de estabilidad mental. El proyecto no acompañaba tampoco, ya no era como cuando estuviste en su primer momento que era, bueno, estoy lejos de casa, está bien, pero estoy compartiendo con un equipo que sabes que te va a competir en algún punto, como que ya agarró y se fue, no llega todo lo contrario. Y yo había tenido como de jugar todo, no estaba jugando mucho y dije, bueno, voy a apostar por Guayaquil para ganarme esa regularidad que estoy buscando. Y bueno, voy a Guayaquil City, siento que no fue una buena decisión, pese a eso, muchísimo. El sistema de juego que tienen te ayuda muchísimo a pensar, a practicar, a aprender, a jugar, a ir jugando, A evolucionar, ¿tú crees que te ayuda de cierta manera a evolucionar como futbolista? me ayudó muchísimo porque hasta ese equipo siento que jugaba un poquito por instinto y por estrategia del rival. Y en tema táctico quizás me faltaba mucho y ahí fue como que yo sentí que ya aprendí muchísimas cosas más. Por memoria puede ser, porque también se habla bastante de la famosa frase, juegas por memoria. Sin duda, porque ahí se juega una posesión por posición, entonces también se juega de memoria. Entonces, eso te da la posibilidad de entender a tus compañeros, hacia dónde tienes que perfilarme, cosas que quizás antes no entendía. Y de ahí salgo a Cuenca, Que justo eso iba... Sí, salgo de Guayaquil City, bueno, bien o mal, aprendí mucho y me voy al Deportivo Cuenca, donde tengo la oportunidad de nuevamente jugar, de nuevamente mostrarme, quedo jugador de partido, el grupo estaba bien, llegamos a Copa Dominicana ese año, por la ventana, literal, y bueno, de ahí en adelante pues he estado ahí hasta este año, que siento y espero que consiga el objetivo de entrar en el hexagonal y asegurar el campeonato internacional. Fue rápida esa llegada, pero que terminas saliendo... Yo recuerdo ese día porque tú todavía seguías entrenando, hasta que me parece que en la mañana yo te había visto entrenando, porque tú sabes que yo pasaba fuera del Cristian Benítez de Estancur, creo que más que en mi casa, y después de eso ya al día siguiente te terminas anunciando el Deportivo Cuenca, es decir, fue... Sí, ya estaba hablado, simplemente, o sea, ya estaba todo conversado, simplemente estaba esperando tener un acuerdo con Guayaquil, todavía tenía un año y yo decidí rescindir y irme a Cuenca, que esa era la inclusión del Deportivo en ese momento. Entonces, bueno, tuve que esperar hasta que se me acuerdo y bueno, pude salir de Guayaquil City y llegar a Fuerza así. Y ahí ya estamos que a 2 semanas y Sí, ya estaba a nada de comenzar, claro, sí recuerdo ese episodio. Ahora, Deportivo Cuenca, tu presente, ¿cómo ves al equipo? Que creo que es una pregunta bastante importante siempre para hacer, ¿cómo lo percibes? O sea, a mí no me dan ganas mucho de hablar de que estamos bien, porque soy un poco caballero y siento que si digo no, estamos bien, este partido perdemos, Somos dos. y la cagada. Pero bueno, o sea, hablando del tema con grupo, estamos fuertes, creo que los preparamos bien, el tema del campeonato también, siento que estamos en buen camino para conseguir, lógicamente compitiendo con equipos complicados, son todos, y bueno, esperar que se den los resultados, que ya estamos a solo 3 fechas de poder conseguir el objetivo de ganar el hexagonal. Y bueno, de ahí pelear lo que se pueda para conseguir el título.
creo que en muchas ocasiones se les está preguntando al dirigente, al presidente, etcétera, etcétera, pero te consulto, el formato del campeonato, ¿qué tal? Tú que has vivido los dos, ¿no? Viviste, bueno, el primer formato que tuvo desde que debutaste, que se mantuvo durante muchos años, el de... Claro, 45 partidos. Sí, los 45 partidos, Claro. bastante. Asumo que eso los hace felices al futbolista, porque mientras más puedan jugar es mejor. Después de los 45 llega el otro formato, el de la primera etapa, segunda etapa, final y ahora este. ¿Cómo sientes este formato? O sea, si te pones a ver el formato ahorita, aparte de Independiente, ¿no? Que ahorita está contra la Liga, así que tienen 57, creo que no, ya ganaron la etapa, ganaron toda la liga y entraron primero al rápido. Aparte de ello, siento que si tú te das cuenta, hay 3 equipos con 42 puntos, nosotros con 43, estamos con 45, creo, 47, no me acuerdo. O sea, estamos todos ahí, con una diferencia de 2 a 5 puntos. Entonces, uno pierde y te sales desde el hexagonal de los 6 primeros. Entonces, sí, siento que aparte que son los partidos del que grandes, porque tengan solo 30, serían 30 más los otros 10 que están en el hexagonal, o si están en el segundo grupo. Y bueno, siento que es hasta mucho más entretenido el hecho de que sea tan competitivo, que todo el mundo está apostando no solo con quedar primero, sino ya sea quedando sexto para literalmente competir por un torneo internacional, por tenerlo. Que eres un hombre bastante familiar, te pregunto, tus papás, el impacto que han tenido en tu vida, ¿cómo ha sido esa influencia que han tenido ellos, no solo en una manera profesional, sino también en tu día a día, fuera del entrenamiento, fuera de los partidos, en una manera general? No, ellos son un pilar fundamental en mi vida en todo sentido. O sea, si no hubieran estado ellos, siento que quizá me hubiera rendido, quizá, o sea, las cosas que me han pasado han sido bastante fuertes. Siento que soy una persona que le ha pasado muchísimo, pese al corazón y la buena persona que soy, que me considero, pues me han pasado cosas bastante feas. Y bueno, si no hubiera sido por mis papás, quizá literalmente no estuviera ni aquí sentado. O sea, te digo la verdad, o sea, ellos han sido un pilar fundamental para mi vida, igual que mis hijas, igual que mis hermanos. Han sido como mi grupo de apoyo. Yo no soy, si te das cuenta, sí, me conocen bastantes personas, pero de intimidad, como decir, o sea, es un amigo que yo le comparto mis cosas, que le cuento mis problemas, pues no, o sea, yo no soy para nada de eso. Y bueno, son ellos los que son mi grupo de apoyo, los que son siempre alentándome, siempre motivándome, siempre, digamos, metiéndome esa cachetada para que despierte cuando estoy como dormido, con la cabeza agacha. Y bueno, como te digo, son lo más importante que tengo en mi vida y pues yo soy agradecido de tenerlo siempre conmigo. Con Roberto y con Cristian, que son tus hermanos mayores, también cómo es esa relación, porque sin duda alguna yo me relaciono contigo en el sentido de que yo también soy el menor de mi casa, entonces créeme que yo sé también para cosas de tener hermanos mayores y que cuando haces las cosas bien sientes ese respaldo y cuando las haces mal, Claro, no, sí, claro. Mis hermanos son muy diferentes, Mi hermano Cristian vive otro tipo de vida también. Mi hermano Roberto tiene su familia, tiene 3 hijas, mis hijas comparten con las hijas de él. O sea, es una relación bastante buena con ellos. Yo me llevo muy bien con los dos, te puedo decir. Quizá con mi hermano Cristian puedo tener esa verdad de decirle, ¿sabes qué, hermano ñaño? Vamos a comer acá, salgamos a este lugar y se da más. Con mi hermano Roberto es como que más el tema, bueno, y llevo a mis hijas a tu casa, tú traes acá, hagan pijamadas, van a la piscina, vamos a tal lado, vamos al tenis, así. Pero sí, me llevo muy bien con ellos, son personas que siempre han estado ahí para mí, para ayudarme en lo que sea, para darme un buen consejo, para enseñarme muchas cosas. En el ámbito espiritual ahora mi hermano está que me habla muchísimo de eso, para tener un poquito más de facilidad con el tema de las relaciones. Y bueno, me puedo ir de largo en todas las cosas y los temas que ellos están siempre apoyándome, siempre aconsejándome, siempre enseñándome cosas diferentes. Rapidito, porque esta era una duda que tenemos con Emilio Arcentales, que está ahí viendo la grabación. Justo el otro día estamos teniendo un debate sobre el tema de la alimentación de los atletas, que es un debate a mí me parece bastante interesante. Te pregunto, ¿cómo es ese cuidado del día a día en diciembre a enero, febrero, o sea que son los meses donde tienes libre, hasta que bueno, me toca volver a entrenar y... A ver, sí, es verdad que hay que cuidarse. Yo siento que el nivel que hay en Europa, como el nivel que hay aquí en Campeonato Nacional, no es lo mismo.
Yo creo que ellos son más obsesivos con el cuidado, pero va a pasar gente, ¿no? Sí, sí. No, no pasa nada. Sí, sí. Hola. Pero, ¿hablo o cuando pasa? Pasa nomás, sí, sí. Pasa nomás, no se preocupe. Ahí Ya. estamos. Bueno, tenemos buena espalda, viene gente. Bueno, el tema de cuidado siempre es importante, sobre todo comer comida real. Siento que el tema de procesados, embutidos, cola, esas cosas siempre hay que dejarlas de lado. Lógicamente que uno se permite a veces comer cuando, o se da la ocasión de que tienes vacaciones, porque es como, sí, es verdad, de lunes hasta el partido tengo el cuidado y luego el partido como que ya quemé lo que tenía que quemar y puedo comer, si me da la gana una pizza, puedo comer lo que sea, ¿no? Siempre hay que tener cierto cuidado, pero mientras uno sea saludable con el tema de hábitos y todo eso, siento que nos va bien. Solo, antes de terminar, te tenía una pregunta y hay 2 favores. Bueno, 2 preguntas y 2 favores serían. La primera pregunta que te quiero hacer, que me parece importante, es si hoy por hoy tuvieras la oportunidad de que venga, por ejemplo, tus 2 papis, que esté Cristian acá, que esté Roberto acá, ¿qué les dirías a ellos? Así, pero que crees que en algún punto dijiste, ¿sabes qué? Creo que me faltaba decirles esto. Que me dejen romper los huevos, no mejor. No. Les diría que bueno, que le agradezco a la vida, a Dios, de que son mi familia y que literalmente han estado ahí siempre y que siempre me han apoyado, que no le podía haber pedido algo mejor a la vida que ellos como familia, es la realidad. Eso es lo que yo les diría. De ahí el segundo favor, nosotros, eres el primer invitado, así que como primer invitado tenemos la idea de que vamos a tener una camiseta blanca, así que de verdad haznos por favor el honor de ser la primera firma, sí, por supuesto. A ver, pero tienes que sostenerla para que sea Sí, bien. no, perfecto. Mira, Álzala mejor. ¿la alzo? Sí, ahí. Debes de tener bastante experiencia en esto. Y ahí sale mejor. Sabes que justo ahorita que estaba llegando para Burgers, yo tengo una camiseta del año en el que debutaste, y yo tengo una colección de camisetas, de hecho. Mentira, Y ¿tienes la de Meleque ese año? ¿Esa era qué? ¿New Balance? New Balance, tengo la New Balance y la Warrior también. Era Warrior, La- creo. ajá. Sí. Sí. 2014 era Warrior, creo 2015 fue Sí, New Balance. exactamente. Sí, tengo toda la colección y ya cuando estaba acá dije, miércoles le hubiera traído, porque yo soy fanático de todas esas cosas. Yo tengo una colección vacancísima. Pero sí, de ahí, bueno, nosotros tenemos de ahí un desafío al final. Sí, por favor, vamos a hacer este desafío. Aquí uno sale perdiendo hoy. Uno sale perdiendo, de entrada te digo. Yo nunca pierdo. No, pero... Otra. No, sí, por supuesto, pero qué bacán, de verdad. La primera firma. De ahí, ya de aquí, si te toca meter gol, tienes que hacer una celebración bacán, pues basándote en algo con la hamburguesa. Con la hamburguesa. Ahí tocó. Ahí. Sí. No, pues si la hago va a estar buena, la voy a coger así. Hagamos algo. Yo me comprometo, tú celebras así y hacemos otro por esta vez sin cámara. Yo me encargo acá de que tengas todas las hamburguesas para que le puedas dar así sea un bocado a cada una, pero todas. Creo que es un bonito compromiso. Los traigo a todos aquí, a comer, no toda mi familia. De una. Yo me comprometo. Hagamos eso. Si haces gol, el próximo gol que hagas, apostemos eso. Si celebras así haciendo lo de la hamburguesa, yo los invito a todos, ustedes. Si no lo haces, ya pues entonces no pasa nada. Me tocará esperar. Pero si no, entonces tú me invitas solo a la producción. A Luis y a mí ya para quedar. Listo. Ahora sí te voy a hacer El maldito HP. el maldito HP. Gracias también a la gente del maldito HP que nos hace llegar esto posible. Por si acaso, esto es un ají. Yo no como tanto picante, así que... No, pues es que ahora va la parte divertida de esto antes de terminar. Y creo que me voy a quedar sin voz antes de decirte esto. Así que, bueno, de verdad te agradezco. Ha sido un honor, tú sabes, que eso lo veníamos buscando hace tiempo. Así que, de verdad, muchísimas gracias que hayas estado aquí, que te hayas tomado el tiempo, la molestia. Creo que en un punto te cansé y te rompí. Dijiste, qué bestia este hijo de puta. Así que tiene una determinación como para joderme todos los días. Levantarse, así que de verdad te lo agradezco. Es un primer capítulo, un proyecto que significa bastante y créeme que para nosotros significa mucho más que sea alguien que conocemos, que hemos visto su carrera
significa bastante y de todo corazón lo mejor para ustedes ahora, lo que les queda de temporada y lo mejor para ti para la carrera. Antes de terminar, la otra pregunta que tenía antes de hacer con el reto, ¿qué te vas haciendo después del fútbol? Bueno, primero agradecerte por la invitación, ya sabes que yo te considero bastante, así que si se puede dar otra, yo con todo el gusto, yo te espero, no tengo problema, a mí escríbeme, si intenso, no tengo ningún drama. Y bueno, aparte de eso, ¿qué puedo hacer después del fútbol? No creo que siga ligado al fútbol como DT, no me veo así, la verdad, porque siento que la etapa de la cárcel dorada, como se dice, del futbolista, y bueno, el DT también tiene que ser algo similar. Entonces, quiero dedicarme a otras cosas que me den más libertad para poder tener una vida más tranquila, una vida más social. Y Bueno, y ya para terminar, nosotros tenemos un reto que es con el maldito HP. Aquí lo tenemos presente. El reto consiste, yo te voy a hacer una pregunta y ahorita sí te voy a comprometer, te voy a echar el agua para que veas, bastante, no es poquito. Si tú me respondes, a mí me toca comerlo. Si tú decides no responder, como yo. exactamente. Quiero nombre y apellido de alguien en el fútbol ecuatoriano que tú digas, ese man, más o menos conmigo fue el trato. O en equipo ya, o en equipo donde tú sentiste que había alguien que te hizo como que un desplante por ahí. Chuta. La que voy a decir parece mentira porque, bueno, es calidad de persona, pero bueno, en ese tiempo no me trató bien, era la Tuca. Claro, la Tuca no me trataba, digamos, no me aceptaba mucho como persona, o sea, había cierta como rivalidad conmigo. ¿Ves? Sí. Lámpara. Sí. Obviamente ahorita cambia y todo, pero en el momento que yo llegué del fin, Claro. te vas a reír, pero hacemos un picado, que es como un partidito así de desestrés entre todos regenerativo, y a mí me queda la pelota boteando y le pego una volea durísimo y él viene a marcar y le pego en la cara. En mi primer entrenamiento. Y Nazareno, llegó ahí Nazareno, le comienza a decir como que el man me dijo que te quería pegar, el man dijo que te quería pegar. Luego le pedí como 10 veces perdón y ni siquiera me dio la mano, nada. Y de ahí él era como que quería sacar como que el carácter de que yo peleé, de que yo, no sé, que me vea más bravo porque me ves la cara y dices, este no le pega a nadie, ¿no? Pero literalmente soy de los volantes que más recupera en los partidos. Pero claro, no doy esa pinta de que este te va a matar cuando te vienen a chocar. Entonces él quería eso. Y por ahí entiendo que era la manera de como sacar esa rabia dentro de mí, me trataba, nos íbamos ahí en las divididas siempre como que me pegaba, me sacaba el brazo, a veces me pegaba sin pelota, cosas así. Entonces claro, era con él. Era con él que tenía medio problemas, pero de ahí en adelante, después de eso, calidad de persona. David, todo el éxito del mundo, ya sabes. Así que nada, muchas gracias por ver este episodio. Espero que vayan a disfrutar de esto. Ay, No, tranquilo. Oye, no, tranquilo. No, tranquilo. Si quieres, jugar hasta otro. Ya, pues pregúntate. Pregunta. Está rojo. No te va a dar agua. No, está ahí. Entonces está. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este episodio. ¿Tú la necesitas? ¿Ya acordaste? Sí.